Muy buen día, Utzipetit Ribonogel, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Mónica Esmeralda Pinzón González, soy de Guatemala y he sido invitada a este encuentro de alto nivel como experta en pueblos indígenas para poder abordar con ustedes un tema muy importante, y el tema que a mí me corresponde el día de hoy compartir es el cuidado desde las mujeres indígenas y estos escenarios de susto que también son nombrados con las víctimas principalmente de graves violaciones a sus derechos humanos y principalmente de género. Entonces, yo voy a abordar en este momento esta conferencia que espero a cada una de ustedes les contribuya. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho. Me encuentro grabando desde Guatemala y yo sé que ustedes están viéndome de forma presencial en este evento. Quiero empezar diciendo que las mujeres indígenas son atendidas desde su alumbramiento o enlunamiento, como se menciona en la luna. La fase lunar tiene que ver con el cuidado de las madres gestantes por las comadronas. Acá empiezan una serie de recomendaciones que van desde el cuidado propiamente del cuerpo, el espíritu y por supuesto el acompañamiento cuando ya la enlunada ha dado a luz a sus bebés. Y como las comadronas como autoridades ancestrales pues hacen todo un acompañamiento a la familia y por supuesto recomendaciones que no solo van puestas desde los cuidados básicos, sino lo que implica la salud también de las mujeres. Acá juegan un rol muy importante las madres y las abuelas. Cada una de ustedes donde está, recuerde en este momento a su madre, recuerde a su abuela, y todo lo que usted aprendió está puesto justo desde ese lugar, desde la madre y desde la abuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las mujeres indígenas tenemos que recordar en el cuidado que viene desde esta línea, ¿verdad? Que es además histórica, ancestral y por supuesto tiene sus cimientos en otras mujeres. Quiero también en ese sentido hablar acerca de cómo podemos diferenciar una perspectiva del cuidado no únicamente desde el modelo individual, sino también desde este espacio colectivo y por ende comunitario. Las mujeres indígenas en estos momentos donde se enfrentan a situaciones de graves violaciones a sus derechos humanos, enfrentan también secuelas traumáticas que hacen que se enfrenten a realidades, por supuesto, somáticas que implican atenciones específicas. Por supuesto que desde espacios académicos, principalmente psicológicos, se habla que es necesario para su recuperación diferentes apoyos y entre ellos el acompañamiento del trauma. Para el caso de las mujeres que han manifestado el susto, que es una categoría cultural equivalente al estrés postraumático, a la ruptura del proyecto vital y por lo tanto, si no se atiende pasadas 8 semanas, según lo establece la literatura, se convierte en trauma. Este susto que pues evidentemente tienen la mayoría de víctimas, principalmente mujeres de violencia sexual que han sufrido la violencia sexual, es sin duda una manifestación cultural que nos permite comprender cómo las dimensiones de la persona deben ser analizadas a la luz de esta experiencia que luego enfrentan en una justicia occidentalizada. No es lo mismo enfrentarse a una justicia
que es desde su propio espacio comunitario, como lo establece el convenio 169, con el derecho del autogobierno y a tener sus propias autoridades resolviendo la situación, que tener el acceso a una justicia que no necesariamente responde, aunque ya hay intérpretes en algunos lugares, responde con el respeto de los derechos diferenciados culturalmente. Hoy por hoy quiero que se avance en cuanto a no solamente decir con pertinencia cultural. Se dice mucho así, pero lo que no se dice es que se necesita la atención diferenciada culturalmente, que tiene que ver con el cumplimiento de esos derechos también diferenciados, que para mí no es lo mismo. Creo que las pertinencias siguen siendo una deuda en el caso de la justicia occidental para todas las mujeres y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, porque todavía tenemos el reto mayor de que sigue dándose en castellano, sigue dándose en español. Y como digo, si hay respeto de alguna manera que tiene algún intérprete, no se puede decir que por eso ya tiene una perspectiva altamente pertinente o indígena, ¿no? Entonces, para recuperar qué es lo que concretamente este concepto nos aporta para el tema que es el cuidado, yo quiero sustentar que la categoría susto debe entenderse a partir de cómo la nombran también a nivel comunitario. A nivel comunitario existen una serie de apoyos que no se ven. Una mujer indígena, una niña indígena, una adolescente indígena llega, pero no llega sola. Llega acompañada de todo un proceso que también está puesto con recursos específicos en su comunidad. Acá quiero citar a un caso que es el caso Mayachí, en donde las comadronas manifiestan cómo el susto se vive como una profunda pena, las pone amarillas, les quita las ganas de trabajar, les deja con desgano, dolor de cabeza, les quita el hambre, les deja sin fuerza y cualquier ruido, manifiestan ellas, se las altera, ¿no? De no entenderse culturalmente a las mujeres que lo sufrieron, van a padecer síntomas físicos a lo largo de su vida, ¿no? Y en algunos casos les puede llevar a la muerte. Eso es lo que manifiestan las comadronas, por lo tanto el atender el susto es vital para que las mujeres sean atendidas de forma urgente. Esta palabra quédensela porque cuando hablamos de justicia occidental siempre hablamos de que la justicia debe tener celeridad, debe ser pronta, debe ser cumplida, debe tener una serie de criterios que bien sabemos en Abya-Yala no se cumplen. Que probablemente ya se están haciendo los esfuerzos, eso es verdad. Muchos países han hecho esfuerzos muy valiosos, ya algunos juzgadores hablan incluso el idioma, y otra cosa es entender su cosmovisión y partir desde ahí para poder resolver con reparaciones dignas que realmente respondan a esos contextos. En otras palabras, el susto también debe ser entendido desde una perspectiva psicosocial, por lo que se aproxima a estos conceptos, como había mencionado, de estrés postraumático, depresión, ansiedad y por supuesto otros síntomas que necesitan verse. En el cuidado, y aquí voy al punto, en el cuidado de este susto que viven las víctimas, que no necesariamente se conoce en una audiencia, están el diagnóstico previo que hacen las comadronas, donde se evalúa qué fue lo que ocurrió. En este
la mayoría de casos para el susto a nivel maya o indígena, en la mayoría de los países se vive igual, es el desprendimiento de su espíritu. Por lo tanto, requiere también la evaluación a través de rituales y ceremonias para devolver el espíritu al cuerpo y restaurar el equilibrio. Eso, por ejemplo, parece inaudito de comprenderse cuando uno viene de una cultura distinta, pero es altamente importante saber que existe ese desprendimiento que provoca todo lo demás. Académicamente podemos llamarle trauma, pero desde los pueblos indígenas tiene el abandono y el riesgo de que no regrese al cuerpo también su espíritu, una serie de pasos y por supuesto de rituales necesarios, y que, dicho sea de paso, también se necesita plata para poderlos cumplir. No es solamente, digamos, una tarea que se resuelva ahí mismo, necesita esfuerzos también. Se necesita tener un proceso, por lo tanto, de guía para ver el tratamiento. La mayoría utiliza el lenguaje de la limpia, que es un término que se utiliza para purificar también a la persona y devolverle la energía, el equilibrio que también ella necesita. Se utilizan plantas, hay canto, hay elementos de la madre tierra que van encaminando al proceso de sanación. Sí se utiliza la palabra sanación para poder restaurar a la persona y, como digo, tener la armonía tanto espiritual, corporal como familiar, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en términos de sanación, se utiliza el chuj, que son como los baños de vapor, pero que son hechos de barro, que es un espacio ancestral también, en donde la mujer entra. Simbólicamente también es importante decir que es como el vientre de la madre tierra. Ahí es donde entra a sanar todo aquello que no ha podido sanar estando fuera de la madre tierra. Es un espacio muy importante, muy valioso y por lo tanto también necesario. Y otro elemento que se hace de forma inmediata es la protección, o sea, es decir, después de todo el proceso de buscar sanación, también los pueblos indígenas y principalmente las personas que han salido afectadas requieren ser protegidas, ¿no? Y aquí hay prácticas espirituales de acompañamiento de su familia para esto. Algo que en todas las culturas ocurre en casos de violencia sexual es que la vergüenza la vive la víctima y lo vive también la familia. Entonces, quitar la vergüenza es una tarea que también es importante visibilizar, sobre todo quienes resuelven para reparación digna, insisto, es importante tomar en cuenta que se necesitan rituales de acuerdo a su cultura que implique también el pedir perdón por el daño públicamente, ¿verdad?, por el daño cometido, y que la víctima sea puesta en el lugar de la dignidad, no en el lugar ni de la estigmatización, el prejuicio o el escándalo, porque hay que quitar la vergüenza. Y para eso hay prácticas culturales que lo permiten, incluyendo el fuego, como por supuesto otras que cada guía espiritual, según su pueblo, según su origen, lo puede dar. Entonces, hay varios pasos que se dan de este cuidado. Yo quiero puntualizar dos pasos vitales. El primero es que ninguna víctima de delitos puede llevar un proceso de cooperación, de apoyo, de restauración o de sanación sin su red primaria. Y acá la mayoría de esa red siguen siendo las madres, las abuelas, las comadronas, y por supuesto con esta red es que se logra salir adelante. Es una red amorosa, es una red que requiere que también sea vista,
A lo mejor solo pueden entrar unas personas a la audiencia, poniendo un caso que sí tenga alto impacto, pero si está acompañada de personas que son significativas para la víctima, por supuesto que esto lo va a vivir mejor. Y es de lo que no se habla en estos casos, pero sí pasa, ¿no? Y mi tarea hoy es contarles lo que ocurre cuando llegan también mujeres, niñas o adolescentes indígenas ahí en esos otros espacios que a lo mejor no vemos, pero pues está pasando. El otro paso es que en comunidades más fortalecida su estructura comunitaria existen autoridades ancestrales, las cuales también conocen el caso. Ahí ya sabemos que cuando lo conoce uno no lo puede conocer el otro, eso ya ustedes que son magistradas lo saben perfectamente. Pero quiero colocar el de aquellas mujeres que evidentemente también dicen lo conocieron y todo, pero yo no me quiero quedar solamente con eso, y piden resolución para irse a la justicia occidentalizada. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo sé que ahí pues ustedes son quienes tienen la experiencia para coordinar, porque nadie en ningún país del mundo, hasta donde tengo conocimiento, tiene vedado el poder tener pautas de coordinación cuando pertenecen a las personas a pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo se puede coordinar? ¿Cómo se puede establecer mecanismos para que se pueda reparar sin que una resolución que venga de fuera de la comunidad no sea entendida o no sea comprendida desde ese contexto y por lo tanto tenga un efecto culturalmente diferenciado? Entonces, ese paso es importante visibilizarlo. Y por supuesto, otro de los casos que también se necesita es el comprender que la víctima sí necesita ser atendida desde su idioma. Aunque diga entiendo el español, acá esto puede contravenir en algún momento alguna opinión diferenciada, pero no es lo mismo que yo hable inglés en esta conferencia, la cual ustedes, las que saben inglés, lo van a entender, pero no es mi idioma nativo. Por lo tanto, voy a dejar fuera muchas otras cosas, incluyendo ejemplos, pero en el idioma está también la huella de mi cosmovisión. Y si yo no logro plasmar esa huella, no logro expresarla, no me voy a sentir igualmente entendida. Entonces, aunque hable español, claro que no le pregunta, ¿verdad? Siempre dice, mire usted cómo prefiere, pero hay que tomar en cuenta que tiene también derecho de poder hacerlo desde su idioma, y qué mejor si hay palabras que quiere expresar para que públicamente también se puedan tomar en cuenta. Por lo anterior, en este encuentro iberoamericano quiero concluir con unas cuantas reflexiones y recomendaciones para que se sumen a estas perspectivas diferenciadas. El cuidado de las mujeres indígenas conlleva el reconocimiento de roles activos, lo cual difiere de lo hegemónico. No son prácticas, no son solo prácticas, sino su propia concepción a partir de distintas visiones de la vida, la familia, el ambiente, la relación individuo-colectividad, el trabajo productivo y no productivo. Acá es importante saber que se conforman otras representaciones y roles en relación al cuidado que sí debemos de también seguir explorando, conociendo, y por supuesto en esa búsqueda del intercambio y la reciprocidad. La siguiente reflexión tiene que ver con los cuidados entre mujeres que se brindan también desde esos espacios comunitarios de pueblos indígenas para que ayuden y que se gesten, por supuesto, con apoyos a las víctimas de los delitos que también lastimosamente sabemos que tienen que ver con esta perspectiva de justicia y género, ¿no?
Y una tercera conclusión es la intergeneracionalmente, hablando, los saberes y los cuidados que continúan, por supuesto, al servicio de la vida y la conexión de la Madre Tierra. Acá es importante saber que se deben de seguir fortaleciendo los vínculos que existen a nivel de las generaciones con el cosmos, el equilibrio, la salud mental, la espiritualidad de las mujeres indígenas. En otras palabras, que no, digamos que sí se establezca esa conexión intergeneracional, porque me parece que ahí es donde está la posibilidad de poder hacer nuevamente esa recuperación de los cuidados que sí funcionan y que sí ayudan a vivir dignamente a las mujeres. Otra reflexión es que el sistema de justicia ordinario, cuando atienda casos de personas pertenecientes a pueblos indígenas, no solo debe tomar en cuenta el peritaje cultural y a las autoridades ancestrales como testigos, sino abrir sus puertas a las mesas de coordinación y articulación con pautas claras para resolver con base a los derechos diferenciados de pueblos indígenas, para que realmente esta pueda ser pronta y cumplida. El susto debe quedar documentado en las sentencias y tomar en cuenta todos los elementos que tiene la cultura de la víctima para la reparación digna, inmediata y efectiva. Yo sé que cuesta, porque solo en Guatemala hemos tenido casos de 7, 8 años y algunos muy atrapados que se retrotraen y vuelve a empezar, es de nunca acabar, pero cuando esto se pueda, ¿verdad?, es importante tomarlo en cuenta. La siguiente recomendación va que anualmente se puedan compilar sentencias en derechos culturalmente diferenciados de pueblos indígenas que orienten a jueces, a juezas y magistrados en sus resoluciones o sentencias. Y por último, no menos importante, las formas alternativas de sanación para las mujeres indígenas requiere que el sistema de salud de sus países continúe haciendo esfuerzos para no solo hablar de pertinencia cultural o lingüística, y que se incluyan financieramente el trabajo que históricamente han hecho sin pago a las comadronas indígenas. Me parece que esta parte es importante verla, porque para el caso concreto de Guatemala creo que ya hay una política, pero continúan sin ni siquiera un reconocimiento más sostenido por parte del Estado, y sí trabajan de sol a sol en el acompañamiento, no solo de las mujeres, sino de la familia y los niños. Y ahí hay que evidenciar que para víctimas del delito, el tener esos esfuerzos puestos de atención también para ellas es importante, que también el Estado pueda asumirlo. Por último, quiero exhortar a todas ustedes, magistradas de los órganos de más alto nivel de decisión en sus países, a continuar abriendo los caminos para conseguir esta tan anhelada justicia, para que sea pronta, para que sea cumplida, pero también para que las mujeres y niñas de Abya Yala realmente puedan decir que están siendo atendidas y escuchadas dignamente. Muchas gracias a cada una de ustedes.